Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra mañana con sol en Israel. A pesar de todo, el sol sigue saliendo en Israel y lo digo con el doble sentido de la palabra. Estoy en una ciudad que se llama Rehovot, que significa calles, es un nombre bíblico. Una ciudad que también está expuesta hacia la amenaza y hacia los misiles de los vecinos de Gaza. Una ciudad en la cual sonaron las sirenas de guerra durante todo el día de ayer y también durante toda la noche, y es posible que mientras estoy aquí también vuelvan a sonar las sirenas de guerra. Esas sirenas que nos van a indicar que tenemos que ir a refugiarnos 10 minutos para después salir y seguir con nuestra rutina. Estoy en el frente del mercado de la ciudad y les voy a mostrar cómo, a pesar de todo, nosotros seguimos la rutina, seguimos viviendo y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo la semana pasada y hace 2 semanas. En este video les voy a contar sobre por qué Israel va a ganar esta vuelta, este combate, este enfrentamiento. Por 2 motivos. Primero, porque no se puede dar el gusto, no se puede dar el lujo de perder ninguna guerra de las que tuvo a través de su pequeña historia. Es más, de su larga historia. Si me refiero a la historia del pueblo judío. Una guerra que nosotros perdamos significa desaparecer por completo. Y acá en el Estado de Israel también. Una vez que nosotros perdemos un enfrentamiento, perdemos una guerra, tenemos un montón de pueblos o de naciones enemigas que están esperando la oportunidad para tirarnos al agua o para destruirnos. Y esa es la razón por la que nosotros nos estamos defendiendo, esa es la razón por la que nosotros también vamos a ganar también este enfrentamiento. Quizás mañana, quizás pasado mañana, quizás dure 1 o 2 días más, pero eso está en nuestras manos. Mientras recorro la ciudad de Rehovot, les voy a hacer un recuento de todas las guerras que tuvimos en la pequeña historia del Estado de Israel y de aquellas intervenciones militares que tampoco no son consideradas guerras, pero que sí nos acompañan lamentablemente durante toda nuestra pequeña historia. Antes de terminar, quiero decir 2 cosas. Primero, enviar mis condolencias a todas las personas, a toda la familia de las personas que fallecieron, incluso un niño que se nos fue ayer en Israel, que es algo muy triste, y una pronta recuperación a todas las familias heridas. Quiero enviar mi acompañamiento a todas las familias israelíes que están en la franja del sur de Gaza, que están siendo atacadas constantemente. Y lo segundo que quería decir es de que esta noche voy a estar en Ashkelon, la ciudad que más fuego estuvo y está recibiendo dentro de Israel. Voy a ir a la casa de una familia para transmitir desde ahí. Y esa es una forma solo de identificarme y de identificarnos todos con esa gente que está realmente sufriendo dentro de Israel, sino también para que ustedes tengan la oportunidad de preguntarles y saber cómo ellos viven en todos estos días. Porque Israel son 2 cosas. El 99% de Israel, que hoy por hoy sigue, como yo les vengo filmando últimamente, sigue la rutina, seguimos trabajando, llevando a los chicos al colegio, visitando a los nietos y disfrutando. Y después está ese porcentaje pequeño de Israel que está bajo fuego, que por supuesto todos nos identificamos con ellos, pero que yo intento mostrar la otra cara de Israel, la otra realidad. Y sí, también para tranquilizarlos y para decirles que está todo bajo control. Pero bueno, empecemos. Amigos, quiero aclararles que si se me ve mal o se me escucha mal es por cansancio y no por tristeza. No es que me sienta abatido anímicamente, sino que estoy cansado físicamente por un montón de cosas que tienen que ver con el trabajo, con las sirenas de la noche, pero en especial por algo que pasó anoche en mi casa y que no pude dormir. Pero yo estoy acá para contarles y relatarles sobre las guerras de Israel, como les prometí al principio. Amigos, desde el día que nació el Estado de Israel participó de 8 guerras. Sufrió 2 intifadas y muchísimas olas de terror palestino. Estuvimos involucrados en muchas misiones militares, acciones de respuesta a ataques, muchísimas rondas de combate como esta de ahora y revueltas civiles por parte de los árabes que no son consideradas guerra.
estas cosas que están viendo ustedes de noche, revueltas civiles, no es algo nuevo que tenemos en Israel, es algo que ya conocemos en nuestra pequeña historia. Los acontecimientos declarados y reconocidos como guerras comenzaron apenas nacimos con la conocida Guerra por la Independencia, que duró 2 años, entre el 47 y 1949. Fue una guerra iniciada por 7 países vecinos, más muchos árabes que vivían dentro del Estado recién declarado, con el objetivo de matar al bebé recién nacido llamado Israel, o como habían hecho con Moisés en la historia, arrojar a todo el pueblo judío al mar Mediterráneo. La guerra se ganó, en Jerusalén hubo empate y ella quedó dividida en 2. Pasó 20 años y llegó la Guerra de los 6 días en junio de 1967. Israel triplicó su territorio alarma. Amigos, antes de la alarma les decía que Israel triplicó su territorio al conquistar por propia iniciativa tierras de Siria, Cisjordania, que eran tierras de nadie, Jordania y Egipto. Durante esa guerra se liberó y se unificó Jerusalén. Fue un rotundo triunfo de Israel. Ese mismo año, el 7º día de la Guerra de los 6 días, comenzó otra guerra más conocida como la Guerra del Desgaste. Una guerra que duró 3 años y 2 meses. Se trató de los incansables intentos de Egipto de recuperar el canal de Suez y la península de Sinai militarmente. Israel estaba dispuesto a devolverlo solo a cambio de un tratado de paz, pero los egipcios estaban empecinados en conquistar esos territorios. Israel venció otra vez. A los 3 años fuimos sorprendidos el día más sagrado del año, cuando en octubre de 1973 fuimos atacados por todos los países vecinos en la conocida Guerra de Yom Kippur. Había sido otro intento de Siria y Egipto de recuperar militarmente las tierras que Israel conquistó años antes y devolverlas a cambio de paz. Israel logró defenderse. Fue una guerra que estuvo a punto de perderse, pero que al final Israel no solo que se defendió, sino que también la ganó. A los 9 años, y ya viviendo en paz con los egipcios, tuvimos una guerra contra el Líbano. Me refiero al año 1982, que después fue conocida como la Primera Guerra del Líbano. Fueron 4 meses de una lucha iniciada por Israel para alejar los constantes ataques del Líbano a las ciudades norte bajo soberanía israelí. Se intentó y se consiguió alejar la amenaza de las organizaciones terroristas que lanzaban Katyushat, una especie de cohetes, permanentemente. Se conquistó 20 kilómetros al sur del Líbano y se terminó la amenaza. Pero ese mismo día comenzó una serie de misiones militares que culminaron en el año 2000, cuando Israel decidió dejar la zona sur del Líbano, dejando allí un ejército libanés y fuerzas de las Naciones Unidas como garantes a que no hayan ataques a civilización civil dentro de Israel. En la historia, esa época está considerada como la guerra por la franja de seguridad al sur del Líbano. Entre julio y agosto del año 2006 se desató la Segunda Guerra del Líbano como respuesta a la captura de 2 soldados israelíes por medio de del movimiento terrorista llamado Hezbollah. La guerra terminó cuando los libaneses devolvieron a los rehenes, y esa fue la última guerra, pero no el último enfrentamiento. Durante toda nuestra pequeña historia de Israel, hubo paralelamente a las guerras acciones militares no conocidas como guerras. La Operación Litani en el 78, en la cual Israel entró al Líbano, al río Litani, en el cual allí permanecimos 3 meses. Tenemos, que yo recuerde, la primera intifada en el 87, en la cual se levantó el pueblo palestino de Cisjordania y de Gaza, y por medio de piedras y bombas Molotov intentaron destruir el Estado de Israel. Fue un levantamiento violento que, salvo el recreo durante la Guerra del Golfo, en la cual Israel fue atacada por misiles desde Irak, duró hasta el año 1993 y se terminó con los acuerdos de Oslo, que siguen vigentes hasta el día de hoy. La segunda intifada comenzó en el año 2000 y duró 5 años. Había sido otro levantamiento palestino contra el Estado de Israel.
Esta vez, las piedras fueron cambiadas por kamikazes o terroristas que se hacían explotar en medio de concentración civil con la intención de matar a cuanta más gente, ya sea en un bus o en un shopping, en un colegio o en medio de la fiesta de Pesaj en un hotel de Netanyahu. Las misiones Pilar Defensivo en el 2012 y Margen Protector en el 2014 contra Gaza fueron algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. Esta misión se llama Protección de las Murallas, porque nació el día de la liberación de Israel en medio de los festejos de las mismas. Amigos, si tomamos como ejemplo a mi suegro Meir Atzmon, que nació en Jerusalén hace 85 años, y si sumamos todos esos días de enfrentamiento, llegamos a la conclusión que son más los días que estuvo Meir en guerra o enfrentamientos, bajo amenaza o bajo peligro, que días comunes y corrientes. Así todo, les aseguro que llevó una vida más feliz y tranquila que la de todos ustedes juntos. Quienes vieron sus videos en este canal lo saben perfectamente. Él se enroló al ejército en el año 1952 para defender la tierra de Israel y casi 35 años fue soldado. No todos los días, por supuesto, sino cuando era necesario. Yo, sin ir más lejos, que nací hace 54 años, también me enrolé al ejército en 1992 con el mismo objetivo que todos. Y cuando nació mi hijo mayor, le prometí que a los 18 años ya no habrá necesidad de soldados en Israel. Pero no pude cumplir con esa promesa. Mis otros hijos también se enrolaron al ejército de defensa de Israel y la promesa, que en realidad es una esperanza, la tuve que pasar a la próxima generación. Cuando nació mi primer nieto, le prometí que cuando tenga 18 años ya no habrá necesidad de que vaya al ejército. Pero por lo visto, tampoco esta promesa la vamos a poder cumplir. Son esas cosas que fuera de Israel se desconocen, pero forman parte de nuestro ADN israelí. Generación tras generación y miles de años, los judíos nos vemos en la misma situación, ya sea dentro o fuera de Israel. Pero no se confundan, amigos, vivimos felices. Es verdad, a veces nuestro paso por la vida no es fácil y debemos hacer cosas duras. Enviar hijos o nietos al ejército de Israel no es nuestro sueño, pero es solo a veces y es una cuestión de sobrevivencia. Eso sí, tanto los judíos como los israelíes somos unos empecinados y amantes incondicionales de la vida. Y a pesar de que sufrimos algunos contratiempos, jamás dejaremos de disfrutarla. Esto que estamos viviendo es un tropezón. Es otro de los miles de intentos que a nosotros, a la larga, nos fortalecen, como les decía ayer. Ayer nacieron en Israel casi 500 bebés y otros miles de judíos alrededor del mundo. Y ese será nuestro aporte al mundo. No guerras. Entre ellos estará el próximo Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Cohn, fundador de WhatsApp. Brin, fundador de Google. Wallace, fundador de Wikipedia. Semel, fundador de Yahoo. Berman, fundador de MySpace. Todos judíos, amigos. Skoll, fundador de eBay. Levitch, fundador de PayPal. Stone, fundador de Twitter. Hoffman, fundador de LinkedIn. Y Levin, fundador de Waze. Amigos, son todos judíos que le están haciendo bien a la humanidad. Ellinson, fundador de Oracle, Herzog, fundador de Meta Café, y la lista sigue. La lista es interminable, amigos. Listo, amigos. Gracias por vuestra preocupación. Como ven, estamos bien en nuestra rutina y sobrellevando este tropezón histórico. Esta noche los espero en Ashkelon, como les dije antes, para una transmisión en vivo con una familia de habla hispana que les va a responder a todas vuestras inquietudes. Y yo ahora me voy al trabajo. Shalom.